Mi obediencia glorifica a Dios. El capítulo 4 del libro Primera de Samuel. Dice el versículo 5 de este capítulo 4, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Wow, ¿por qué Israel gritó con tan grande júbilo a tal grado que la tierra tembló? Con tan gran júbilo al ver que el arca estaba entre ellos. Bueno, recordemos que el arca de Dios representaba que Dios estaba entre ellos. Veamos primeramente algunas características de Dios. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Son unas de las características de nuestro Padre Celestial. Omnipotente, todo lo puede. Omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Omnipresente, está en todos lados. Y en esta batalla que tenía el pueblo de Israel con los filisteos, efectivamente Dios estaba allí. Aunque no estuviera el arca misma que representaba la presencia de Dios, Dios estaba allí. Pero la pregunta es, ¿Dios siempre obra a nuestro favor? Podemos ver claramente que no es así en este capítulo 4. La desobediencia, el pecado consentido en nuestra vida, apapachado, arraigado, traerá sus consecuencias finalmente. Y la paga del pecado es muerte. El pueblo de Israel vivía en pecado. Y en este caso, por ejemplo, los hijos de Elí, los sacerdotes Ofni y Fines, quienes llevaron el arca del pacto de Dios ahí al pueblo, pensando el pueblo que teniendo el arca del pacto ahí tendría una gran victoria sobre los filisteos. Pusieron felices, sin embargo, esto no sería así. Dios es bueno, Dios es amor, pero también es un Dios justo. Un Dios justo y Él no tendrá por inocente al culpable, como nos enseña en su palabra. En capítulos anteriores vemos que eran hombres perversos, que menospreciaban a Dios. Y efectivamente, pues no tuvieron una victoria, al contrario. Dice la palabra que murieron en aquella batalla como 30,000 hombres. Entonces hubo dolor, hubo destrucción entre el pueblo. Dios está siempre en todos lados, está cerca, pero nosotros somos quienes con nuestra desobediencia, con nuestras rebeldías, pues hacemos que Él voltee su rostro y no obre a nuestro favor. Necesitamos tener un verdadero arrepentimiento y dejar ese pecado con corazón contrito para que Él obre en nuestro favor, sea propicio a nosotros. Y reflexiono pues que seguir a Dios como un rito o costumbre religiosa sin que haya una verdadera convicción no obra su justicia. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 15 del 8 al 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que podemos ver que eso sucedía en ese entonces entre el pueblo de Dios. Así como sucede hoy en día lo mismo en nuestro querido México. Podemos ver mucha religiosidad, iglesias, templos llenos, pero podemos ver que no hay obediencia, no hay inclinación del corazón a hacer la voluntad de Dios, a glorificar su nombre con nuestra obediencia. Y mientras prevalezca el pecado y no glorifiquemos a Dios, no habrá victoria en nuestra vida personal, ni en la del pueblo de México. En la carta de 1 de Juan 2, del 3 al 6, Dios nos enseña que nos dice así exactamente, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo te conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él.
El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Entonces, debemos analizarnos, debemos analizar nuestra vida y confesar cualquier pecado, no solo que nos esté arrastrando a nuestra vida antigua, sino cualquier pecado que esté estorbando en nuestro crecimiento espiritual. Reconocerlo primeramente, confesarlo delante de Dios y decidir apartarlo de nuestra vida. Dios será propicio a nosotros, Él será nuestra fuerza para poder lograrlo. Y Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, no debemos de ser de doble ánimo. Si somos hijas de Dios, debemos andar como nuestro Jesús, como nuestro amado Salvador anduvo. Él nos ha dado ejemplo y debemos de seguir sus pisadas. Entonces, si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Que así sea, amadas. Dios las bendiga. Tengan un hermoso día. Amén.